Saludos hermanos de los grupos familiares de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Internacional en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Bienvenidos también todos aquellos que nos visitan de cualquier lugar que quieren escuchar, compartir de estos devocionales bíblicos. Estamos estudiando la historia del Éxodo, ahí en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por la bendición de poder hablar contigo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque a través de Él tenemos acceso a ti, no solamente como el Dios Todopoderoso que siempre ha sido, sino como nuestro Padre, que nos atiende y nos escucha. Ahora, Señor, te suplicamos que tú nos dirijas en todo este devocional, en todo este estudio de este hecho del Antiguo Testamento, para que tú nos hables, nos redargullas de una manera especial para vivir de la manera que a ti te gusta que lo hagamos, obedeciendo tu santa y divina palabra. Así que en tu nombre te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues seguimos estudiando el Éxodo, como ya les dije. Ya estamos llegando casi al final, casi, y estamos en el devocional bíblico número 18. Vamos a estar mirando una de las historias más interesantes para mi punto de vista y más importantes de todo el Éxodo. Vemos el desánimo del pueblo otra vez, pecado del pueblo otra vez y algo nuevo, serpientes que aparecen como castigo a lo que está pasando allí. Sin duda el trayecto de todo este viaje, todo este éxodo hacia la tierra prometida, si vemos allí los mapas de las personas que han estudiado esto y han hecho distintos recorridos, por cierto, no son iguales todos los que he visto, que aparecen ahí en la internet y en distintos mapas. Refiriéndose a lo que la Biblia narra, pues se ha hecho ese recorrido en estos mapas. Vemos que no es una vía directa hacia la tierra prometida, sino que está llena de idas y vueltas en todo este proceso que duró tanto, ¿no? 40 años nada más y nada menos en toda esta travesía. Y en este sube y venir, vemos ahora que el pueblo se desanima y vamos a ver la historia que aparece allí en Números capítulo 21, comenzando en el versículo 4 hasta el versículo 9. Y dice así: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Así que en este largo caminar, como habíamos dicho, según el versículo 4, van en camino al Mar Rojo. El mar que fue lo primero que se encontraron cuando salieron de Egipto, que Dios sabrá, así que como que están regresando. y definitivamente parece ser que este hecho, y ya tanto tiempo, pues hace que el pueblo se desanime. Ahora, este pueblo, para no caer en ese desánimo, ¿qué creen ustedes que debieron de haber hecho? ¿Qué debieron de hacer para no caer en el desánimo? Creo que debieron tener una mente y un corazón puestos en la esperanza de la tierra prometida y no en el viaje en sí. Este trayecto de ida y vuelta y tan largo era solamente un proceso, una vía para llegar a algo mejor, a algo superior. Era la razón por la cual salieron de Egipto. Ellos no salieron de Egipto para dar paseo por el desierto. Ellos salieron de Egipto para llegar a la tierra prometida. Ahí es donde debieron de haber puesto ellos sus ojos, su pensamiento, su esperanza. Y no dejarse llevar por esas apariencias negativas de lo que estaba ocurriendo en ese momento.
que aparentemente estaban de regreso, estaban dando vueltas, no iban a ningún lugar. Esa impresión de estar dando esas vueltas quizás fue lo que les trajo en ellos ese desánimo. Y quizás la lógica diría, algo anda mal, pero déjenme decirle que para no caer en el desánimo no siempre hay que usar la lógica, hay que usar la esperanza, hay que usar la fe. Y eso es lo que ese pueblo definitivamente debió de haber hecho y no hizo. Los ojos puestos, el corazón puesto a donde iban, no hubiera habido desánimo, porque eso los hubiera impulsado a seguir adelante. Si quitamos los ojos de la esperanza, de donde vamos, de la misión, de la visión de Dios, pues definitivamente sí podemos caer en desánimo, cada uno de nosotros. Ahora, en el versículo 5, sería la pregunta 2. ¿Qué siguió al desánimo en el pueblo? Vino el desánimo. ¿Qué vino después? Bueno, está ahí claro, ¿verdad? Dice que hubo murmuración en contra de Dios y en contra de Moisés. Y creo que el desánimo no se queda solo en desánimo. Vienen cosas peores. Y de ahí viene la pregunta 3, una pregunta de aplicación. Y quisiéramos, si pudiéramos comentar sobre esta frase. La frase es esta. El desánimo puede ser usado por el enemigo para pecar contra Dios. Así funcionó así y así funciona siempre. Cuando tenemos desánimo, eso nos puede llevar como una tentación, usado por Satanás para hacer decaer nuestra fe, que haya falta de fe. Nos puede mover, que fue lo que pasó aquí, a que haya rebeldía en contra de Dios. Puede ser que el desánimo sea usado como una tentación para dejar de hacer el bien. Ya me cansé de hacer el bien, estoy desanimado, la gente no me responde, la gente no me paga bien por bien, sino me pagan con mal el bien que les hago. Me decaigo y dejo de hacer el bien. Quizás el desánimo haga que dejemos de cumplir nuestras obligaciones. Estamos desanimados, las cosas no prosperan y me desanimo, y ese desánimo me lleva a una reacción posterior aún más negativa, que es dejar de hacer lo que tengo que hacer. Y peor aún, que el desánimo haga que me lleve a murmurar, a crear divisiones, a hablar cosas negativas alrededor mío. Y entonces ese desánimo se contagia. Fue lo que pasó, recuerden, con los espías cuando llegaron al pueblo. Vinieron desanimados, menos Josué y Caleb, ¿no? Desanimados por lo que vieron y empezaron a murmurar, y eso trajo pecado en el pueblo. Así que sí, esas son las cosas que pudieran pasar. No solamente pasaron en Israel, pueden pasar en nuestra vida. Ahora, ¿qué podremos comentar de esta afirmación? Y es la pregunta 4. Escuchen bien. El desánimo es parte de mi personalidad, pero yo soy una persona espiritual. Yo soy espiritual, yo amo al Señor, yo sirvo al Señor, pero es parte de mi personalidad ser así, una persona desanimada. ¿Qué creen ustedes de esa afirmación? Bueno, no sé qué ustedes piensan, pero es falsa. Porque el desánimo refleja problemas espirituales. Refleja falta de fe en el poder del Señor. Y eso es un problema espiritual. No se puede ser espiritual y tener desánimo. El que es espiritual es optimista, va adelante, está animado en seguir al Señor. Fíjense lo que dice Filipenses 4:13, un texto que sabemos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Cristo me fortalece, que soy una persona espiritual, no hay desánimo. Todo lo puedo, sigo adelante, soy optimismo. Pero es falso también, porque eso demuestra que no hay dominio propio, que nos falta valor para seguir adelante, y esas son características de un cristiano, de una persona espiritualmente poderosa, fuerte, que ha crecido, madura espiritualmente, tiene valor, no se desanima y tiene dominio propio en caso de que nuestro carácter nos lleve a que tengamos el desánimo. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren, quien no tiene cobardía, quien tiene poder y tiene amor y dominio propio, no se desanima. Y eso es una persona espiritual. Ser espiritual no es tener carita de espiritual, o disfrazado de religioso, o tener una Biblia bajo el brazo.
Ser espiritual implica un estilo de vida, una forma de ser. Eso es ser espiritual. No es ser religiosamente santurrón. Ser espiritual es demostrarlo en la vida, y una persona que es realmente espiritual tiene dominio propio, tiene valor en Cristo Jesús, todo lo puede en Cristo y no se desanima, sigue adelante. Y si nos desanimamos porque somos humanos y caemos, hay que pedir perdón, reaccionar ante esto y seguir adelante en el nombre del Señor. Muy bien. Miren la pregunta 5, en el versículo 5. Miren allí. ¿Qué gran mentira contra Dios y Moisés refleja la pregunta que hace el pueblo? El pueblo hace una pregunta que implica una gran mentira. ¿Cuál es? Bueno, la gran mentira es que según esa pregunta, el propósito de Dios de sacarlos de Egipto fue para que se murieran en el desierto. No solamente una mentira, es un insulto a lo que Dios hizo por ellos. Dios no los sacó a ellos para que murieran en el desierto. Dios los sacó a ellos para librarlos de una esclavitud terrible en la cual estaban, para llevarlos a una tierra prometida. Esa es la razón por la cual Dios los sacó, no para que murieran al desierto. Y decir también que no había agua, que nunca había agua, era una gran mentira, porque es verdad que estaban en un desierto, pero siempre que tuvieron sed, Dios les dio agua. Nunca les faltó el agua. Así que Dios nos sacó para morir de aquí de sed. Era pura mentira. Y qué triste cuando el propósito de Dios, que siempre es bueno para nuestras vidas, culpamos a Dios de las cosas negativas que nos pasan, como que Dios nos, a propósito, porque es un Dios vengativo, un Dios malo, lo que sea, nos lleva a lugares de muerte. No, Él nos lleva a lugares de vida. En el proceso hay pruebas, sí. En el proceso, en la vida, en el camino hay momentos difíciles, sí. Pero Dios siempre está con nosotros, como estuvo con este pueblo. El propósito de Dios era una tierra prometida, no un desierto. Y mucho menos dejarlo morir allí. Pregunta 6. Ahí vemos en el versículo 5, al final, una expresión. ¿Qué pudiera reflejar la expresión del pueblo que está allí? Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué pudiera reflejar en el pueblo esa expresión que está escrita ahí? Creo que refleja un espíritu tremendo de mal agradecimiento. Ellos están diciendo que el maná que Dios les está dando es, dice, un pan liviano. Ya se cansaron de eso. Ya nos aburrimos del maná este. Eso. Dios dio ese maná para que ellos tuvieran alimento y se los regalaba. Se levantaban por la mañana y ya está el maná ahí. Tenían nada más que recogerlo. Y ahora ya se aburrieron. Qué mal agradecidos. Están despreciando algo que Dios les dio, que ellos pidieron, que necesitaban, y Dios se los cumplió, les respondió, les dio el maná, y ahora están aburridos de eso. Y bueno, la pregunta sí está aplicando esta misma enseñanza. ¿Cómo nosotros pudiéramos evitar el caer en un espíritu de mal agradecimiento y desprecio por lo que Dios nos da? ¿Qué tendremos que hacer para no tener esa misma actitud de ya estoy aburrido de esto que Dios me da? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, creo que lo más importante, y creo que tiene un respaldo bíblico grande, es que en nuestros corazones tengamos un espíritu de acción de gracias. Es verdad que tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad? Y en la misma oración modelo, Jesús nos enseñó que nos diera pedirle a Dios el pan de cada día, el pan nuestro de cada día, que no nos meta en tentación. Toda esta serie de cosas son peticiones. Pero qué importante es que aunque pedir es vital y es importante depender de Dios, que es nuestro Padre, aunque eso es importante, para nuestra salud espiritual es más importante tener espíritu de gratitud y de acción de gracias. Porque eso cambia nuestra actitud ante la vida. Fíjense, y esto lo he dicho otras veces en mensajes, cuando uno está pidiendo y pidiendo y pidiendo, nada más que está enfocado en qué cosa, en lo que le falta y necesita. No está mal, pero cuando estamos enfocados solamente en eso, estamos dejando de ver las cosas que sí tenemos. Nada más que nos enfocamos en lo que nos falta. Y cuando hay eso, puede venir el desánimo y puede venir esa falta de consideración y de reconocimiento de lo que Dios nos da. Porque nunca damos gracias por eso.
Y eso es importantísimo en nuestra vida. Fíjense este texto tan precioso. Qué importante es obedecer. Efesios 5, 18 al 20. Dice, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué dice? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que para ser lleno del Espíritu y no ser y tener esa vida positiva, espiritual realmente, hay que dar gracias a Dios por todo. Claro, cánticos, himnos, alabando al Señor con salmos, que eso sea lo que abunde en nuestros corazones, no la calamidad de todos los problemas que hay, mira este problema. Y claro que hay que orar por las necesidades, pero cuando eso es todo, cuando no dedicamos tiempo a alabar al Señor y dar gracias por sus bendiciones, miren, vamos a ser sinceros y vamos a abrir los ojos. Por cada necesidad que tenemos hay 10 bendiciones por las cuales dar gracias. Bueno, que tengo una mano, dije 5, 10. No, fue una proporción no estudiada. Quizás es más. Hermanos, desde el aire que respiramos, el agua, la familia, un techo, comida, salud, vida. Son tantas y tantas cosas. La palabra de Dios, su Espíritu Santo, en una iglesia, hermanos en Cristo. Tantas cosas todos los días. De lo que Él nos protege, la luz del sol, la belleza del mundo en que vivimos. Vamos a enfocarnos en esas cosas para dar gracias y nunca caer en un espíritu de mal agradecimiento como este pueblo. Tenía los ojos puestos en el maná. Ya estoy aburrido del maná. Vamos a dar gracias a Dios por lo que Él nos da. Esta casa es muy chiquita. El carrito este es una basura. Vamos a ser optimistas, vamos a ser positivos. Vamos a dar gracias por todo, porque el Señor es bueno con nosotros. Bien, la cosa se puso fea en la historia, ¿verdad? Está en el versículo 6. Y es la pregunta 8. ¿Qué envió Dios como castigo al pueblo? Está claro ahí. Serpientes venenosas que empezó a matar gente ahí. Así fue la cosa. Ahora miren la pregunta 9, y una pregunta importante. ¿Habrá sido esa acción de Dios justa de parte de Dios? ¿Fue justo de parte de Dios siendo, tan duro? Porque aquello de serpientes venenosas y matando gente estaba duro. ¿Eso fue un acto de injusticia de Dios o Dios fue justo? La pregunta es, ¿Dios fue justo? Bueno, sí, definitivamente Dios fue justo. Porque hay una respuesta simple para esto, también sin analizar mucho. Porque Dios siempre es justo y Dios todo lo que hace es justo. Yo creo absolutamente, personalmente, en la justicia completa de Dios. Por eso no me rompo la cabeza con esas preguntas. ¿Y por qué a este le pasa esto que es malo y a aquel que es malo le pasa esto que es bueno? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios hace aquello? Bueno, déjeme decirle, hay muchas de esas preguntas, tengo que ser honesto, que no las entiendo, porque Dios permite tantas cosas malas. No las entiendo. Pero yo descanso, y mi alma descansa, y vivo en paz, con esta convicción de que nuestro Dios es justo. Claro, yo no soy calvinista, y yo no soy de los que creo que en la soberanía de Dios Él manda hacer las cosas malas. Yo creo que Dios tiene una voluntad permisiva. Nada malo viene de Dios. Ahora, la gran pregunta es, y si es una pregunta que no tengo respuesta muchas veces, ¿por qué Dios permite cosas malas? No sé, yo no puedo responder a eso. Quizás cuando estemos en el cielo podamos entender todo eso. Pero repito, descanso en que Dios es justo. Ahora, no solamente porque Dios es justo y es una respuesta rápida, sino analizando la historia. Quizás Dios estaba dándole una enseñanza al pueblo. ¿Quieren muerte? Pues mira lo que es muerte. Pero no solo eso, y creo que lo más importante de por qué Dios hizo eso, es precisamente porque Dios es justo, tenía que hacerlo. ¿Me está escuchando? Hubo un pacto con ese pueblo. Y ese pueblo se comprometió a obedecer. Si recordamos, y quizás podemos volver atrás, todo eso está ahí en YouTube, el devocional bíblico número 13. Ahí quiero recordarles, está en Éxodo 24:7. Dice, y tomó el libro del pacto, hablando de Moisés, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Hubo un pacto con Dios.
Y si el pueblo no cumple el pacto, Dios tiene que cumplir su parte. Y la parte de Dios es castigo. Era castigo. Si Dios pasa por alto eso y permite eso, sin castigar al pueblo, Él no es justo porque Él está incumpliendo su pacto, su parte en el pacto. Si el pueblo obedecía, Dios cumplía el pacto, Dios lo iba a bendecir, Dios lo iba a cuidar, Dios le iba a dar agua, Dios le iba a dar comida en todo tiempo. Dios cumplió el pacto siempre. Ahora, si el pueblo incumple el pacto y Dios es justo, tiene que hacer cumplir su parte, y era el castigo. ¿Estamos claros ahí? Eso es muy importante entenderlo, porque se aplica ahora también. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y todos hemos pecado, por consiguiente, desde el momento que pecamos, cada uno de nosotros está condenado a muerte, porque Dios es justo y hace cumplir su ley. Ahora, Dios es amor, bueno, esa parte viene ahora. Y siempre da una oportunidad al pueblo, a pesar de... Ahora, vamos, creo que me iba a adelantar ahí, ¿no? Bueno, vamos, la pregunta 10 está en el versículo 7. La respuesta. ¿Qué dos acciones importantes se hicieron? Ahí en el versículo 7. Dos acciones importantes. Bien, la primera fue de parte del pueblo. Hubo confesión del pecado y petición de perdón. Y también hubo otra acción. La segunda acción fue de parte de Moisés. Él intercedió por el pueblo delante de Dios. Así que son dos acciones vitales para que Dios tenga una respuesta de misericordia. Igualito como ahora, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, intercedemos y pedimos a Dios la intercesión por nuestros pecados, Jesucristo intercede por nosotros y hay salvación. Muy bien. Pregunta 11, versículos 8 y 9. ¿Cuál fue la respuesta de Dios cuando el pueblo confesó su pecado en arrepentimiento y Moisés intercedió por su pueblo? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Bueno, está clara ahí, ¿verdad? Una solución a la muerte por las serpientes. La solución fue una serpiente de bronce que hizo que Moisés hiciese. Quiere decir, hubo una respuesta de salvación, de sanidad por aquellas mordeduras. Pregunta 12. En el versículo 8, ¿podremos ver algo que nos diga que la posibilidad de no morir era para todos? ¿O solamente eran algunos los que podían salvarse? ¿O la posibilidad de no morir era para todos? Sí, ahí vemos algo. La serpiente de bronce fue puesta en un asta alto. Cualquiera podía mirarla. Claro, la miraban quienes lo que eran mordidos por la serpiente. Si no, bueno, ¿para qué mirarla? Quiere decir que todo el que la miraba, todo aquel que la miraba, era sanado, era salvado de la muerte. Y eso es importante reconocerlo. ¿Está bien? Ahí no hubo acepción de personas, no fue para un solo grupo. Todos tenían esa posibilidad. Y bueno, lo mismo pasa ahora también en Cristo. Cristo murió por todos. Miren, pregunta 13. ¿Será cierta la siguiente afirmación? Mírenla bien. Escúchenla. En esta historia hay una gran contradicción con lo que había pasado antes. Fue un pecado de Aarón hacer un becerro de oro y ahora Dios manda hacer una serpiente de bronce. ¿Qué creen? ¿Creen que es una contradicción grande ahí? Dios primero castiga a Aarón y dice que es un pecado porque hizo aquel becerro de oro y ahora una serpiente de bronce mandada por el mismo Dios. ¿Qué creen de esa afirmación? Bueno, es una afirmación falsa. En primer lugar, porque el becerro de oro fue hecho a espaldas a Dios como una imagen de un Dios falso. Todo lo contrario, la serpiente fue hecha obedeciendo a Dios. Pero no era para que fuera una imagen de ningún Dios falso. El becerro fue hecho para darle honor a un diosecito. La serpiente fue hecha solamente para mirarla con fe y para ser sanado. Muy bien, lo que hacía que la gente se curara y fuera salva de la muerte no era la serpiente de bronce, era Dios. La serpiente solamente era para que la gente la mirara, ¿qué cosa? Con fe, creyera.
No era la serpiente misma. Dios no puso su serpiente y dijo, Dios dijo, voy a hacer una serpiente para que la serpiente los cure. ¿Eso fue lo que dijo Dios? No, él dijo a Moisés, haz una serpiente para que cuando la miren sean sanados. Pudo haber sido otra cosa. Bueno, hizo una serpiente, pienso yo, porque las que la mordían eran serpientes. Si hubiera mandado leones comiendo gente, pues habría hecho un león allí de bronce, no sé. Quiere decir que lo importante no era esa imagen o eso que se hizo, lo importante fue la fe, que se mirara. ¿Está claro ahí? Yo creo que eso está clarísimo. Una gran, absoluta, total diferente lo que hizo Aarón de lo que hizo Moisés. Aarón creando a un diosecito diciendo, bueno, los dioses nos sacaron de Egipto, atribuyendo a dioses falsos a imágenes. Y aquí no, aquí Dios, toda la gloria sigue siendo para Dios, es el que sana, el que sanaba. Sencillamente fue un objeto para que se mostrara la fe de la gente, de alguna manera. ¿Está claro? La última pregunta es muy importante y nos vamos a detener un poquito en ella. Y es de aplicación, y más que de aplicación, de análisis de esta historia. Y de aplicación, sí, pero en Cristo. Y la pregunta es esta: ¿existirá alguna base bíblica que compare esta historia de la serpiente de bronce con lo que Jesucristo hizo por nosotros? ¿Habrá alguna base bíblica? Yo sé que muchas personas y estudiosos y cosas así que dicen esto es tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, tal cosa es tipo de Cristo. Y yo tengo mis problemas con eso cuando la Biblia no lo dice. Yo estoy muy de acuerdo en que cualquier historia del Antiguo Testamento se pueda poner a aplicar en las enseñanzas del Evangelio y en la vida de Cristo, que se puedan aplicar esas enseñanzas. Y tal como pasó a José, o tal como pasó a Josué, o cualquiera de estas historias del Antiguo Testamento, aplicarle en la vida cristiana y en la vida de Cristo. Pero decir que esto es un tipo de Cristo, así con toda autoridad, yo no me atrevo a decirla si la Biblia no lo dice. Así, esa es mi posición. Sin embargo, esta historia sí, clara y directamente, fue aplicada en Cristo Jesús en la Biblia. Y yo sé que se están acordando de cuándo fue. ¿Y quién fue quien la aplicó? Bueno, el mismo Cristo, ¿qué les parece? Juan 3, 14 al 18, ahí está uno quizás de los textos más famosos y conocidos de toda la Biblia, que es Juan 3, 16, es parte de esta cita. Juan 3, 14 al 18, fíjense cómo dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aplicando este último texto, y después vamos a hablar más en detalle, donde dice que el que no cree ya ha sido condenado, aplicándolo y recordando la historia de la serpiente. Ya el que no miraba a la serpiente ya había sido mordido. ¿Ven la aplicación? El que no acepta a Cristo ya está condenado porque ya fue mordido también. No por una serpiente, pero sí por el pecado. La paga del pecado es muerte. Las serpientes eran serpientes venenosas que mataban. El pecado mata espiritualmente y todos hemos pecado. ¿Se dan cuenta del asunto? Si te mordió la serpiente, tienes que mirar la serpiente de bronce, si no te morías. Si no te mordía la serpiente, ¿dónde tenías que mirarla? ¿Se dan cuenta del asunto? Si la serpiente no te mordió, no tenías por qué mirar. Pero si te mordió, tenías que mirarla si no te morías. Ahora en Cristo Jesús el grave problema es que a todos nos mordió ya, porque todos pecamos. La única esperanza de aquel pueblo era la serpiente de bronce, de los que habían sido mordidos, y la única esperanza de todos nosotros que ya pecamos es Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver, yo apunté, y estoy seguro que usted quizás en su casa meditando en esto puede encontrar más. Pero yo encontré 10 similitudes entre esta historia de la serpiente de bronce y las serpientes venenosas en el desierto y Jesucristo. 10.
Quizás usted pueda encontrar más. La primera, la serpiente con veneno mortal fueron el justo juicio de Dios. Y la muerte eterna es el justo juicio de Dios también. Dios mandó a aquellas serpientes porque el pueblo violó el pacto. Nosotros hemos sido condenados porque nosotros hemos violado la ley de Dios y hemos pecado. Así que ahí está la primera similitud. La segunda, todos los mordidos por serpientes necesitaban de salvación. ¿Por qué? Porque las serpientes eran venenosas y estaban condenados a morirse. Todos los pecadores necesitamos de salvación. A no ser que sigamos como estamos y vamos a perdición eterna. Porque somos pecadores. Yo sé que muchos protestan del mundo y de cómo andan las cosas del mundo y uno echa la culpa a Dios. Pero déjenme decirle algo. Sí, el mundo está muy mal, pero hay un Dios justo que ya condenó eso. Y mientras nosotros no aceptemos a Cristo, somos parte del problema de este mundo, que es el pecado. Así que todos necesitamos de un Salvador. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Si tú no estás enfermo, no necesitas medicina, ¿verdad que no? Nadie va a un consultorio, a una farmacia a comprar una medicina que no necesita. Pero en este caso, como que ya pecamos, como ya estamos enfermos del pecado, necesitamos esta medicina. Y la única medicina que nos sana, que nos salva, es Jesucristo. Bueno, creo que me adelanté también. La número 3, la solución de Dios por amor fue la serpiente de bronce. La solución de Dios por amor fue Jesucristo. Fue el plan de Dios, la idea de Dios, que Moisés hiciera aquella serpiente y la pusiera en la asta. Y es plan de Dios que Jesucristo, su Hijo, viniera a este mundo y muriera por nosotros. Así que la solución fue la serpiente en la historia, la solución fue Jesucristo ahora. Una solución. La cuarta similitud, todos podían mirar a la serpiente. Y Jesucristo murió por todos, no hay acepción de personas. Por eso no creo que Dios predestinó a algunos para salvación y otros para muerte conforme sencillamente a su soberanía. No, Dios es soberano y en su soberanía determinó que Cristo muriera por todos y que todo aquel que creyera en Él fuera salvo. Todos los que en la historia, todos los que fueron mordidos, que miraban a la serpiente eran salvos sin excepción de personas. Igualmente ahora, Jesucristo murió por todos y todo aquel que ponga la fe en Jesucristo es salvo. Es una salvación para todos los que voluntariamente pongan la fe. Si en aquel momento alguien que fue mordido no miraba a la serpiente, vamos a decir que decía, ¡ay, ya me morí! Eso de mirar a una serpiente de bronce, eso es una estupidez, eso es una mentira, no voy a mirar nada. ¿Qué pasaba? Se moría. Pero el que creía y miraba se salvaba. Eso pasa ahora igual por Cristo. Ahora, igualmente, en la historia la serpiente era Dios quien nos curaba. En Jesucristo es Dios quien nos salva. No era ninguna obra que ellos hicieran, era sencillamente creer. Igualmente ahora. Dios nos salva, Él es el que tiene toda la gloria. Él fue Él es el que por su gracia nos perdona por amor sin nosotros merecerlo. Poner la fe en Cristo, mirar una serpiente en aquel momento, no era una obra, era una fe. Igualmente ahora, poner la fe en Jesucristo no es una obra, es por fe. Y por fe el Señor nos salva, igualmente que sanaba a aquellos en la historia de la serpiente. Otra similitud, yo creo que esta estaba bien facilita. La serpiente fue levantada en un asta, Jesucristo fue levantado en una cruz. Y sabemos que la cruz es el símbolo terrible de la muerte de Cristo, de que sufrió en la muerte por nuestros pecados. Es terrible por la muerte que Él sufrió. Es maravillosa por la oportunidad que nos dio, porque Él pagó por nuestros pecados. Así que Él fue levantado en una cruz, la serpiente fue levantada en un asta. La similitud 7, fueron curados por mirar, por fe, a mirar la serpiente, ya lo hemos dicho. Y en Cristo somos salvos por fe igualmente. Así que, como ya dijimos, lo que determinó que las personas se salvaran era que miraran. Y las personas que miraban era porque tenían fe que se iban a curar. Y ahora somos salvos no por religiosos, no porque seamos teólogos, no porque seamos perfectos, no porque cumplamos una ley, que no la vamos a poder cumplir nunca, 100%. Somos salvos por fe.
y ellos miraron la serpiente y se salvaron. Nosotros creemos en Jesucristo y somos salvos. Similitud 8. La serpiente fue la única manera de sanidad. Jesucristo es el único camino para la salvación. No, Moisés no hizo la serpiente y otra opción. Dios le dio una sola opción. Haz esta serpiente de bronce. El que mira a la serpiente se salva. No había plan B. Jesucristo él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo mediador, dijo Cristo, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador, hay un solo camino, y eso es lo mismo, igual. La historia en eso se parecen igual, se pueden aplicar. Solamente hubo una serpiente de bronce, solamente hay un Hijo de Dios que murió por nosotros. La similitud 9 para mí es interesante. Dios fue quien salvó, Dios fue quien dio la orden, quien salvaba a la gente, quien curaba, pero fue Moisés quien hizo la serpiente. Quiere decir que en una similitud Moisés tuvo la misión de hacer la serpiente y ponerla en el asta. No fue Dios que lo hizo, fue Moisés. Igualmente ahora la iglesia tiene la misión de predicar el evangelio a toda criatura. Curaba a Dios de la serpiente, salva a Dios ahora. Moisés hizo el asta, nosotros predicamos el evangelio. Hay una participación humana del pueblo de Dios en ambas historias. A Moisés le tocó hacer algo. Bueno, primero intercedió por su pueblo en oración, pero ahora después está haciendo esta asta, está haciendo esta serpiente de bronce. Y a nosotros nos toca predicar el evangelio, eso es función de la iglesia. Dios dio aquella responsabilidad a Moisés, Dios nos dio también una responsabilidad ahora a nosotros. Y la similitud 10 preciosa es que la serpiente de bronce mostró el amor de un Dios compasivo, un Dios amoroso. Y Jesucristo igualmente muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Así que en esta historia, que primero se vio el juicio de Dios, después se vio el amor y la compasión y la misericordia de Dios cuando hizo esto por el pueblo. Y ahora en Jesucristo se muestra su misericordia para cada uno de nosotros. Qué historia más preciosa, ¿verdad? Del Éxodo. Podemos concluir. En esta historia vemos una vez más a un pueblo rebelde y a un Dios justo, pero también misericordioso. En esta historia una vez más vemos la paciencia de Dios y el amor de Dios cuando son puestos a prueba y cómo Él siempre da una oportunidad al arrepentimiento. Una vez más Dios en esta historia salva a su pueblo por amor. Y una vez más nos sentimos identificados con esta historia, porque cuántas veces le hemos fallado a Dios. Y por amor, Él siempre nos ha dado una oportunidad. ¿Cuándo? Como cuando hacemos lo que hizo este pueblo. Arrepentidos, vamos a Él y confesamos nuestro pecado. Bien, Dios quiera que este devocional haya sido de bendición a ustedes, porque es palabra de Dios y la palabra de Dios siempre, siempre es buena. Bendiciones, nos vemos en el próximo devocional bíblico.